Mi nombre es Helena Rizor, yo soy la directora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. Estamos en nuestra semana inaugural, la última actividad de nuestra semana. Un tremendo placer, un tremendo orgullo tener con nosotros en este evento tanto a Ariel Dorfman como a Elizabeth Lira, al igual que Marcela Conejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Este evento que se llama Violencia y los peligros de desmemoria. Estamos muy orgullosos, muy contentos, así que muchas gracias a todas y a todos. Y quiero dar la palabra a Marcela, quien va a moderar este diálogo, conversación. Muchas gracias, Helene. Nos permitieron de la organización, cuando habláramos, ¿no?, que lo compartimos con Ariel y Elizabeth, poder sacarnos la mascarilla y luego ya volver a ponerla, porque es más fácil para mirarnos y para poder conversar. Este diálogo se denomina Violencia y Peligro de la Desmemoria. Conversar y dialogar acerca de la y las violencias, de la y las memorias y las desmemorias, es un buen ejercicio para seguir construyéndonos como sociedad y como comunidad, y también como ciudadanas y como ciudadanos. En estos tiempos que corren y en los desafíos que se nos vienen por delante como país, poder contar con las reflexiones de Elizabeth Lira y de Ariel Dorfman sin duda contribuirá a nutrir nuestros pasos futuros. La clave generacional ha estado puesta en las discusiones de país, de democracia, de política, de las formas de recordar y de encontrarnos y de reencontrarnos. Ariel y Elizabeth son integrantes de generaciones que nos antecedieron como investigadoras e investigadoras de Biodemos, de generaciones más recientes. Contar con su presencia, con sus reflexiones, conversar y dialogar con ustedes representa también la posibilidad de recrear esos vínculos y cadenas de escucha entre generaciones, tan necesario, tan esencial para la construcción del nosotras y del nosotros, donde todas y todos aprendamos a reunirnos y a conversar. Ariel Dorfman es ensayista, novelista, poeta y dramaturgo, además de un activo defensor de los derechos humanos. Es chileno de origen argentino y vive en Estados Unidos, donde es profesor distinguido de la Universidad de Duke, donde está a cargo de la cátedra Walter Hines Page de literatura. Su obra literaria es extensa y diversa y se hizo conocido por ser el autor de La muerte y la doncella, obra llevado al cine que narra el encuentro de una mujer con quien supone su torturador. Sus libros se han traducido a más de 50 idiomas y piezas de teatro se han montado en más de 100 países. Colabora en forma habitual en el New York Times, El País y muchos otros periódicos del mundo. En 1971, junto a Armand Matelag, escribió Para leer al pato Donald, ensayo que aborda los ideológicos de los dibujos animados de Walt Disney. Dicho texto marcó el inicio de una serie de investigaciones sobre el impacto de las revistas para niños, así como otras manifestaciones de la cultura de masas. En 2019, Ariel publicó Chile, Juventud Rebelde, donde a propósito de la revuelta del 18 de octubre, rememora el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, la dictadura de Pinochet y la herencia constitucional que el país arrastra desde entonces. Sus últimas novelas son Alegro, en 2019, y Apariciones, en 2020. Muy bienvenido, Ariel. Elizabeth Lira es psicóloga y actualmente decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Trabajó en la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas FASIC durante la dictadura y fue una de las fundadoras del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS.
Entre su vasta experiencia se cuenta su participación en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos en 99, en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en 2003 y 2004, conocida como Valech 1, y en la Comisión Asesora Presidencial para Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura entre 2010 y 2011, conocida como Valech 2. Elizabeth ha investigado y escrito una gran cantidad de libros y artículos sobre las consecuencias individuales y sociales de las violaciones de los derechos humanos, especialmente en relación con los efectos de la tortura y la traumatización extrema, tanto en personas, familias, como en la sociedad en su conjunto. Su trayectoria fue reconocida en 2017 con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Bienvenida, Elizabeth. Agradecemos mucho la presencia en esta inauguración, como decía Helene, de Biodemos, de Ariel y de Elizabeth. El formato que hemos conversado y que ellos han estado de acuerdo es que cada cual va a presentar unos 10-15 minutos a propósito del título de nuestro conversatorio, nuestro diálogo Biodemos, y luego de eso conversarán entre ellos, yo intervendré, provocaré también algunas cosas y estamos disponibles después para poder escucharlos y escucharlas, preguntarles a Ariel y a Elizabeth. Muy bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas quienes están acá. Es un gran privilegio poder estar en este lugar, pero además poder estar en tan buena compañía. Gracias. Bueno, yo tengo que empezar, ¿no es cierto? Entonces, como Batman me saco la faz y aparece Bruce Wayne, pero aparece muy maltrecho. Entonces, pensé yo, la verdad es que tuve un pequeño tropezón y accidente al poco de llegar a Chile, fue mi bienvenida a este país. Y pensé que en vez de suponer de que nadie lo nota, como ocurre tanto, ¿no es cierto? Como decía Elizabeth, es un país de eufemismos y yo no soy nadie para eufemismos. Pensé que sería bueno partir de esto, de este incidente, para elaborar un poco como hago yo y como suelen hacer los escritores, que toman los infortunios y los convierten en, si no belleza o sabiduría, por lo menos en anécdota y meditación. Bueno, resulta que el miércoles pasado, a los pocos días de haber llegado, y después de casi 2 años de ausencia inducida por la pandemia, caminaba yo matinalmente pajareando, andando por la calle, tipo 6:30, 7 de la mañana, y la verdad es que miraba mucho al cielo pensando, ¡ay, qué maravilla! Estoy en el Chile que acaba de elegir a Boric, ¿no es cierto? Y el aire está libre y yo estoy con mis pulmones llenos y todo eso, y de repente, con tanto mirar para arriba, no miré para abajo, y el desnivel de un roquerío, una piedra, un pedrusco que había ahí, me hizo tambalear y cayéndome, entre no cayéndome, fui a dar en contra de un auto estacionado. No sé cómo quedó el auto, pero me hice un gaje aquí, una tajada aquí, de más de 1 centímetro, me corría la sangre, no les quiero decir, en todo caso, me surcieron después, estoy con antibióticos, estoy con antiinflamatorio, inyecciones, todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Así que, por suerte, cualquier desvarío no puedo echar la culpa, se lo puedo echar a eso, ¿no es cierto? Y ustedes van a decir, ¡oh, qué brillante que este hombre aún con esta cosa estaba así! Así que ya estoy muy, muy, muy bien en ese sentido, voy adelante. Pero claro, yo fui pensando un poco que uno tiene que entender, bueno, ¿qué pasó? Y claro, me fui dando vueltas por allá pensando y dije, Neruda decía que las piedras de Chile hablaban, y él decía que desde el silencio había que hacerlas hablar, ¿no es cierto? La música del rocarío, del pedernal, de la arena, hacer hablar, ¿no es cierto? Y si estaba hablándome, es decir, básicamente, si la maldita piedra me había hecho tambalear y me había terminado maltratándome de esta manera,
Bueno, ¿qué me estaba susurrando? Claro, una posibilidad es que fuera el mensaje de decir, Ariel, tú y el país, más lento, ¿eh? Nada de pensar que hay que andar rápido porque hay que tener los pies en la tierra, pero no tienes los pies en la tierra te vas a sacar la cresta, ¿ya? Y ya te han sacado la cresta alguna vez, a ti y a muchos otros, y por lo tanto vamos lento. Pero había una tesis que a mí me gustaba mucho más, y era la idea de que me acordé de los Stolperstein. ¿Ustedes saben lo que es Stolperstein? No. Claro, por eso estamos tan mal, porque nadie sabe lo que es el Stolperstein. Hablando con Pancho Esteves, que es amigo mío, director del Museo de la Memoria, y además fue alumno mío en el pedagógico, cuando era pedagógico, cuando la Facultad de Humanidades, él me contaba que en el 2018 ellos habían hecho un programa de memorialización de las víctimas, basada o inspirada por este asunto de los Stolperstein, que en 1992 a un alemán se le ocurrió que frente a la casa de donde habían sacado a los judíos y después los gitanos y los comunistas y los homosexuales y, sigamos, no, los nazis no dejaban títere con cabeza, fuera de sus propios títeres, digamos, que lo dejaban con mucha cabeza, pero dejemos eso de lado. Era poner una placa diciendo en este lugar vivió tal persona que fue deportada a Treblinka o a Auschwitz, etc. ¿no es cierto? La idea era Stolperstein, porque además detrás de eso había toda una idea de que cuando tú te pegabas el pie contra una piedra decía, aquí hay algún judío que está enterrado. Y la razón por la que estaba enterrado era porque, claro, entre otras cosas los nazis pusieron en el pavimento todas las lápidas y las tumbas de los judíos, ¿no? Es decir, hicieron de eso en todo. Entonces, a este señor Deming se le ocurrió poner una placa diciendo a tal persona se lo llevaron de aquí. Y cuando tú te pegabas contra eso, caminando así, como yo, pero no pensando en Boris, sino pensando en cerveza o tal vez otras cosas, o en la amante que había dejado, alguna cosa así, te pegabas contra esto y de repente te dolía y te dabas cuenta que estabas frente a un momento histórico de pérdida y de desaparición terrible, ¿no es cierto? Y hasta la fecha han hecho 75.000 en el 2019, así que deben andar por los 80.000 ya que han hecho. Y se ha esparcido por toda Europa. Entonces Pancho Esteves había decidido con otra gente, de a Thomas Hirsch, que había venido muy impresionado con este programa, de hacer un programa piloto con esto. Hicieron en Limache, en el 2018, hicieron cinco pequeñas placas, de acuerdo, y se pusieron de acuerdo con la gente, tanto incluso el alcalde, que era un alcalde de derecha, estuvo de acuerdo porque habían sido vecinos de Limache. ¿No? ¿Tú conoces el caso? ¿No? Y ahí, no sé qué más habrá pasado, le iba a preguntar a Pancho, pero no tengo internet, así que no voy a preguntarle qué más habría pasado, pero supongo que otras habrán pasado. Entonces, yo me dije, estas piedras lo que quieren, lo que están diciendo, es que a Chile hace falta que las piedras de Chile estén deliberadamente en todas las partes de Chile, ¿no es cierto?, para que la gente tome conciencia de lo que ha pasado. Y lo relaciona eso con el hecho de que por muy felices que estemos nosotros, y supongo que no hay nadie que no esté feliz, pero puede ser que sí, porque somos democracia, pueden estar felices o infelices como quieran, de que Boric haya ganado. La cosa es que 44% de la población votó por un admirador del general Pinochet y una persona negacionista respecto a las violaciones de los derechos humanos. Y es una cosa terrible, tan terrible como en otras partes del mundo. Por lo menos no es Trump que ganó, pero no ganó la cantidad de gente que votó por él. Pero entonces, me decía yo, si nosotros tuviéramos una política, y este es el momento para hacerla, en que en cada valle de Chile, en cada villa, en cada ciudad, en cada aldea, haya estos Stolperstein, y nosotros hacemos que la gente desmemoriada y cotidiana de Chile se esté pegando los pies contra esto,
Ojalá no con esto que me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Porque es una cosa gentil. Yo no le deseo la violencia a nadie. Sería una manera de que si eso hubiera ocurrido hace 20 años atrás, yo creo que esto sería otro país. Tal vez no, tal vez a la gente le hubiera importado un comino, ¿no es cierto? Yo creo que no, yo creo que cuando a la gente se le trae esas cosas diciendo a tal persona lo sacaron del umbral lo sacaron y lo arrastraron. En esta casa no volvió nunca tal persona, o en esta casa volvió la persona tan dañada que ni Elizabeth Lira lo pudo salvar. No, hay que pensar eso, ¿no es cierto? Es decir, pensar que esa desmemoria está metida en la carne de Chile. Y yo decía, son las piedras, esas piedras que Neruda decía que era la música de Chile, que cantaba él, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llamaban esto que Pancho Esteves y compañía decidieron? Residencias de la memoria, que recuerda residencia de la tierra, la manera en la cual la tierra podría ser de todos y no de unos pocos, ¿no es cierto? Y como la memoria es de todos y no de unos pocos. Ahora, el problema, como vamos a ver después, provocándonos evidentemente nuestra amiga aquí, Marcela, resulta que la memoria está dividida, ¿no es cierto? La memoria mía no es la memoria de los hijos de Jaime Guzmán, los hijos putativos de Jaime Guzmán, digamos, ya. No creo que tenga ninguno ilegítimo por ahí. No creo, pues, si sabemos muy bien que era homosexual, pero si lo sabemos y nadie lo dice, y no hay peor cosa que un homosexual que dice que no lo es, ¿no es cierto? Porque entonces se la saca con otras cosas, ¿no es cierto? Y no hay mejor homosexual que lo dice porque es mi hermano, ¿no es cierto? Y yo lo quiero, y lo puedo querer entonces así, de esa manera. Entonces, yo creo que lo que yo, digamos, mi esperanza es que teniendo nosotros un presidente dedicado a los derechos humanos, y no es que los otros no hayan estado dedicados, Michelle Bachelet, por cierto, que no estaba muy dedicada, y Ricardo Lagos también, y Elwin también, ¿no es cierto? No es que no era un cast, ninguno de ellos. Pero yo creo que nunca se ha puesto un ministro del Interior que es un activista de los derechos humanos, ¿no es cierto? No, son hombres de orden en general. Entonces yo creo que hay una posibilidad de que se lleve a cabo esto. Y la próxima vez, porque yo soy un hombre que ya estoy por cumplir los 80 años, ¿no? Y yo me voy a dar otro tropezón, sin duda. Voy a tratar de no mirar para arriba o mirar un poquito más para abajo, pero me voy a dar. Entonces, yo tengo la esperanza de que cuando eso ocurra, sea porque hay una placa. Y sea una placa que me sirva a mí y sirva a todos nosotros. Porque yo ando siempre por las calles preguntándome, ¿qué pasó en esas casas, no es cierto? ¿Por qué no sabemos de eso? Porque tenemos muchas instituciones, ¿no? Los sitios de memoria, los sitios que han sido recuperados, la Sexy todos los campos, ¿no es cierto? Distintos campos de detenidos. Pero los lugares de la gente misma, están los nombres ahí, pero no están los nombres en las calles, no están los nombres en la memoria viva que es las piedras de Chile. Muchas gracias, Ariel. Elizabeth, seguimos contigo. Se me enredó aquí. Parece que sí. ¿Ahora sí? Sí. Me vienen a la mente muchas cosas con esto que tú propones, porque hace más o menos 15 años hicimos un inventario de todos los registros de personas que hubieran sido desaparecidas o hubieran sido ejecutadas en distintos lugares. Y entonces fue muy interesante ver cómo hay una gran ambivalencia para esa memoria. Por ejemplo, en la Tesorería General de la República, en la entrada, pero bien arriba, hay una placa de 2 funcionarios
que fueron desaparecidos y desaparecieron allí. Y yo solamente lo vi una vez haciendo una cola. Y entonces uno en las colas está aburrido y empieza a mirar y mira para arriba. Y ahí lo vi. Y me acuerdo que después hablamos y vimos, si lo bajaran un par de metros, lo podríamos ver. Entonces, y pongo este ejemplo porque yo creo que la primera vez que yo vi estas placas fue probablemente a mediados de los 80 en París, donde había una placa y explicaba que tal persona... Sí. Aquí cayó. Sí, pero también decía que lo habían llevado a distintos campos, etcétera, que lo habían detenido, pero decía que fue por la Francia. Y yo pensaba en ese tiempo y después, y cuando hicimos este inventario, que no tenemos condiciones en este país todavía para poder decir que alguien murió por Chile, que alguien fue ejecutado o desapareció por Chile. Porque está la fragmentación ideológica del país, que es lo que hemos visto en el tiempo que llevamos de la convención también, que es la imposibilidad de construir una reciprocidad de reconocimiento de lo que efectivamente allí ocurrió y ocurrió con esas personas. Entonces lo que salta inmediatamente es la explicación, que después es justificación de que la persona está bien desaparecida o está bien muerta. Me parece que es del tipo de cosas que tenemos que discutir, porque creo que lo que no tenemos hoy día es esta noción de corresponsabilidad y de reciprocidad. Y eso no había hace 15 años y no había hace 35 años. Algo nos ha pasado donde es tan difícil. El tema de derechos humanos quedó asociado a las violaciones de derechos humanos y quedó asociado a la denuncia de esas violaciones, por lo tanto, a una oposición política que decía que eso no se podía hacer con las personas. Y mucha gente hoy día escucha derechos humanos e inmediatamente piensa que se trata de una postura izquierdista o que es una acción negativa. No hemos logrado colocar los derechos humanos como un tema afirmativo. Y también creo que eso nos da vuelta porque tenemos muy poca educación formal de derechos humanos y muy poca discusión política sobre los derechos humanos. Entonces aparece muchas veces como una abstracción y lo que se nos pierde es la persona y las personas. Yo estoy trabajando en una investigación sobre los campesinos que fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura. Hay 425 que desaparecieron o fueron ejecutados entre septiembre y octubre del año 73. En ninguna parte hay ninguna noción de que eso realmente ocurrió, excepto si uno va y ve el Memorial de Paine, por ejemplo. Pero es el único lugar de Chile donde los campesinos tienen algún reconocimiento. Entonces, hay algo entre nosotros que nos cuesta reconocer que realmente las violaciones de derechos humanos nos dividen. ¿Y por qué nos dividen? Nos dividen porque tenemos un juicio ético distinto, ¿no? Y es pensar que nadie tiene derecho a torturar a otro, ni matar a otro, ni perseguir a otro por sus ideas, por su identidad, por su género, por su sexo. Ese es el punto para mí más crucial. Nosotros durante todas estas décadas, post-dictadura y durante la dictadura, hemos perdido de vista que
el sentido más literal y más básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue levantarse frente a la deshumanización como justificación del trato entre seres humanos. Y eso a mí me parece que todavía estamos muy lejos. O sea, el trato de los migrantes hoy día en el país te muestra la dificultad que tenemos en reconocerlos con la totalidad de su condición humana y con la solidaridad que requeriría. Entonces, a mí me preocupa porque yo creo que las piedras no nos hablan todavía. Falta todavía para que nos puedan hablar. Muchas gracias, Elizabeth. Oye, yo te pediría que yo me moviera allá, porque Sí, a por mí supuesto. me está dando el sol y Otra vez. lo único O que el cambiemos. doctor me dijo, no, Y no, te puede- mejor no allá, te allá puede- sí. Sí, así. no te puede dar He eso. notado que ahí estoy en una muy buena posición hoy. Perdone que... Pero me tocó justamente El ángulo del sol. el ángulo del sol. Y de ahí han preparado todo para que no fuera así. Sí. Y tú me puedes pasar después, Marcela, Sí, por supuesto. si es que... Muchas gracias. Sí, te lo pongo ahí, mira. Iba a decirte que no te iba a robar nada de ahí, pero de todas maneras. Nunca. Ahí sí. Ahí estoy, fantástico. Estupendo. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por este inicio en nuestro diálogo. Algunas cosas que me gustaría, si pudieran ¿Yo retomar. podría decir algo respecto a la Por Elizabeth? supuesto. Elizabeth, tú recordabas el otro día la primera vez que nos conocimos. ¿Cierto? Fue en Washington El 84. el 84. Ya. Y nos reconocimos de inmediato. Con lo cual quiero decir que nos reconocimos de por vida con Elizabeth, porque sabíamos que los dos estábamos elaborando problemas que nos preocupaban y que no le preocupaba muy poca otra gente. ¿Ya? A mí, por ejemplo, me preocupaba muchísimo el daño permanente que iba a hacer la dictadura. Y acababa de juntarme con él, estaba en exilio yo, ¿no? Elizabeth estaba acá. Me acuerdo haber estado con el cardenal Raúl Silva Enríquez y le había dicho esto. Estoy muy preocupado, porque resulta que yo creo que aquí hay un daño muy profundo que va a tardar no años, no décadas, sino un siglo, si no nos ponemos a trabajar en torno a esto. Sí, estaba muy preocupado de eso. Y yo dije en una reunión en la casa de Edmundo Vargas o de Elizabeth, de Isabel Margarita Letelier, ¿no? Morel. Dije que yo tenía una solución al general Pinochet. Y dije que si todos los chilenos, afuera y adentro de Chile, o una gran mayoría de ellos, en exactamente el mismo instante, pensaran que Pinochet no existe, él desaparecería como un humo maligno de la faz de la Tierra. Bastaba con eso. Yo había elegido las 13:50, que era la hora en que había muerto supuestamente el presidente Allende. Pero, como me recordaba Elizabeth el otro día, íbamos a tener que juntarnos todos porque hay muchas latitudes, etcétera, ¿no? ¿Y tu reacción cuál fue, Elizabeth? Yo no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que tú dijiste, bueno, si hay muchos que están preconizando todas las formas de Ay, lucha, gracias. lo que tenemos que hacer es usar la fuerza mental. Y entonces, además, yo me acuerdo que hablamos que como Pinochet era supersticioso, el pensar que toda la gente estaba pensando que él no estuviera más iba a influir. Claro. Pero eso eran las ilusiones que teníamos. Porque Sí, claro, eran ilusiones, y además una ilusión, era una volada mía. Pero yo tenía razón, en el sentido de que Pinochet se mantuvo y se mantiene porque todavía no hay una inmensa mayoría que simultáneamente, a la misma hora, en el mismo minuto, lo haga desaparecer. Es decir, haga que las piedras canten. ¿No es cierto? Ya, eso quería decir nomás porque
Además, eso es una linda manera de introducir cuántos nos queremos aquí con Elizabeth. Gracias, Ariel. De eso nos hemos dado cuenta muchos y muchas al escucharles, al verles además interactuar, ¿no? Como estos recuerdos que hacen tan interesantes y tan emotivos de vuestras historias y de la historia del país y cómo se han ido trenzando también. Algunas cosas que me gustaría, si pudieran retomar a partir de lo que han dicho, son respecto a ciertas... Oh, lo único que faltaba realmente. Ahora que viene por atrás. Las piedras están hablando, el viento Ven, está hablando. Es el fantasma, viene aquí por nosotros. Pero atrás, atrás. Te protegeremos, Ya. Ariel, te protegeremos. Muchas gracias. Ambos han dicho de maneras diferentes, ¿no?, respecto a ciertas condiciones necesarias para hacer memoria, condiciones para instalar, decía Elizabeth, afirmativamente el tema de derechos humanos. Hablaron de reciprocidad, de reconocimiento, de conversar, de reconocerse, dijiste tú también. Si pudieran retomar respecto a esas condiciones necesarias, pensando en lo que ha pasado antes, en vuestros momentos históricos que evocaban ahora, lo que ha pasado más reciente, y pensando en esta construcción o reconstrucción que vía la Asamblea Constituyente, pero además también vía este nuevo gobierno que se inicia con todas las apuestas que han estado y que van a estar ahí, podríamos pensar, ¿no?, condiciones, recomendaciones para pensar en las violencias, para hacer memorias y para pensar e instalar, como decía Elizabeth, afirmativamente el tema de los derechos humanos en las nuevas facetas que va tomando. A mí se me enreda esto todo el tiempo. Sí, a mí también, pero lo lograremos. Es que no están hechas para las mascarillas. Claro. Mira, yo creo que una de las cosas importantes es pensar que esta es una tarea, digamos, el formarnos todos como corresponsables del destino del país es una tarea que deben tomar cada generación, ¿no? La generación a la que nosotros pertenecemos, yo creo que teníamos responsabilidades sociales y políticas cuando teníamos incluso 10 años menos que el actual presidente, ¿no? Y no sé qué edad tenías tú, pero cuando estabas de asesor del presidente, en realidad eras muy joven. ¿Yo? Claro. Sí, bueno, el asesor del secretario general de gobierno. Él Claro. siempre me dice, a mí terminan diciendo, tú que fuiste ministro de Cultura. No. Piensa alcanzó que, tanto. claro, que como ahora soy quien soy, debería haber sido ministro de Cultura, no tenía 28, 27 años. Ya, Claro, ¿cierto? claro. Y yo creo que Estaba más joven que Gabriel Boric. Sí, sí. Bueno, por eso que yo creo que nosotros no debemos espantarnos de que la gente muy joven tome responsabilidades políticas, porque yo creo que lo que produjo la dictadura fue una brecha muy grande entre las tareas políticas y la posibilidad de participación de la mayoría de la sociedad. Y sin embargo, pienso que todas las formas de resistencia en la sociedad civil durante la dictadura fue hecha por distintas generaciones sumadas, ¿no? Y es así como la sociedad puede en realidad progresar. Lo que pasa es que yo creo que de repente se nos olvida, y por eso el tema de la memoria es tan importante, que la única forma de hacer una continuidad es poder compartir estas experiencias y estas ideas y poder ser parte de los grupos de investigación, ¿no? Tomando distintas generaciones que de alguna manera permiten hacer esa integración. Yo creo que esa es una cosa que se ha ido dando y que ha sido buena, pero nosotros de repente estamos en una élite de reflexión y estamos a mucha distancia de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? A mí siempre me entusiasma cuando veo las tesis de los jóvenes,
las nuevas investigaciones que se están haciendo, porque evidentemente se ha multiplicado y eso es una buena cosa. Pero todavía tenemos una gran brecha con el conjunto de la sociedad, porque no hemos logrado, ¿no?, sacar de este espacio como distinto y como de excepción el trabajar sobre estos temas. Estaba pensando, ¿cuántas películas se han hecho? No se pasan en la televisión. ¿Cuántas obras de teatro se pasan a las 2 de la mañana? Entonces, hay algo que nos cuesta mucho de poder, porque para que podamos participar, compartir memorias, tenemos que poder tener acceso a ellas, tenemos que educar con ellas, tienen que ser parte en las universidades, en los colegios. De otra manera estamos hablando de abstracciones. Tiene que ser algo concreto. Sí. Bueno, sí. De nuevo, Nos sacamos todo. Ahí. ¿Está bien así? Sí. Ya. Entonces, yo creo que hay algunos enemigos de este diálogo que es necesario, ¿no? De crear una comunidad. Y evidentemente fundamental para la comunidad es que nos pongamos de acuerdo con cuáles son las reglas del juego. Porque no puede ser que cuando la democracia no le sirva a alguna gente, decían echarlo por la borda, ¿no? Claro. Y que la democracia sirve cuando ellos se sienten agredidos. Yo creo que hay dos enemigos de esto, y uno es el miedo. Pues yo creo que la gente tiene miedo de lado y lado. Y si algo, entre los muchos errores que cometimos en la Unidad Popular, aunque nunca cometimos el error de torturar a nadie, ni de ejecutar a nadie, ni de destruir un país, ¿no es cierto? Pero cometimos muchos errores, y uno de los errores era darle miedo a los adversarios, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, donde no le faltaban razones para tener miedo, dado lo que estaba ocurriendo en el mundo. No era que los comunistas fueran santos, ¿no es cierto? No era que Mao Zedong fuera exactamente un santo, ni Stalin fuera un santo, etcétera. Podemos seguir. Como hoy Ortega, que se dice sandinista, no lo es, pero con razón da miedo si él se dice socialista, entonces uno sabe que terrible socialismo. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es tratar de terminar con ese miedo, es decir, hay una gentileza que uno tiene que tener y no rabia, y en ese sentido yo quiero inmediatamente contradecirme a mí mismo, porque eso es lo que hay que hacer. Walt Whitman decía, me contradigo y por eso soy ser humano, ¿no es cierto? Contengo multitudes. Yo debería y hago, le pido perdón a la familia de Jaime Guzmán por tratarlo de esa manera, ¿no es cierto? Porque no, realmente. Lo que pasa es que tengo rabia, ¿no es cierto? Y entonces me salió la rabia. Entonces pido perdón por haber tratado de esa manera públicamente a alguien que si no quería que la gente supiera su condición era cosa de él. Yo no tenía por qué haberlo hecho público. Quiero decir que este acto que estoy haciendo es un poco como lo que yo creo que es un modelo de lo que yo creo que hay que hacer. Hay que tratar de mirarse de uno mismo y decir lo que tú llevabas y le llamas de la corresponsabilidad, ¿no es cierto? Sí, somos corresponsables, no somos puros nosotros, no estamos sin culpa en esto. Tenemos nosotros también eso, y además se da a nivel de lo cotidiano, siempre. El hombre que le pega a la mujer que le pone el gorro al hombre, una serie de cosas que pasan, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, permite como una especie de... ¿Saben? Es que como el volcán del tsunami, ¿no es cierto?, que está ya lejos, pero resulta el volcán de Tonga no sé cuánto, y resulta que termina inundando las calles de San Francisco en Estados Unidos. Es así la contaminación de la vida cotidiana violenta, rabiosa. Esas son condiciones que tienen.
Y una de las cosas que a mí me llama la atención mucho, digamos, que me preocupa muchísimo, es, y ojo, yo se lo digo a la gente joven cuando es vulgar, le digo, ustedes con eso están creando, es decir, están dando la razón a Pinochet, porque Pinochet vulgarizó este país, no Pinochet, todos nosotros. Cuando yo volví del exilio, en 1983, me llamó la atención. La canción que a todo el mundo le gustaba era Filo contigo. Filo contigo. Eso era colegiala, que era una cuestión de pederastia, ¿no es cierto? Y Filo contigo. Eso era una vulgarización general. Como la gente te trataba, digamos, era una cosa muy, muy triste. Porque en Chile, una de las cosas maravillosas que tenía Chile era su dulzura. Realmente la dulzura de la gente. Lo cual no quiere decir que no fuéramos nosotros violentos, etc. Pero me llamó la atención eso, y eso no ha mejorado. No ha mejorado. Y una de las cosas que me gusta de Boric, fuera de todas sus posturas políticas, porque eso puede tener muchas posturas políticas, es que está dispuesto a cuestionarse a sí mismo constantemente. Cree que eso es debilidad, eso es fuerza, Y segundo, no tiene nada de vulgar, ya. Claro, y la última cosa que quiero decir es que él lee literatura, y creo que una de las cosas fundamentales respecto a recomendaciones es que una de las cosas que sí nos une como posibilidad es el arte. No siempre de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero el arte, entre distintas formas, une. Digamos, a mí me llamó la atención que Cass dijera que su cantante favorito es Silvio Rodríguez. Ahora, eso a mí me parece fantástico. Silvio Rodríguez era, no era Pablo Milanés. No. Silvio Rodríguez. Bueno, me parece fantástico. Silvio debe estar feliz de la vida, ¿no es cierto? De eso. Es decir, pero es una victoria eso. Claro. Uno se ríe de eso, pero los seres humanos son complejos. Son complejos. Y necesitamos una política compleja que tome en cuenta esta complejidad para que podamos nosotros tener una unidad en aquello que más nos une y no aquello que más nos divide. Ahora, a la vez, hay cosas que nos dividen. Y creo que es bueno que no hagamos de cuenta de que no nos dividen esas cosas. Pero si esas cosas uno las presenta directamente, abiertamente, amablemente, no con la rabia que recién demostré yo, aunque era un poco subterránea, ¿no es cierto? Creo que tenemos posibilidad de hacerlo ahora. Eso es una tarea de cada uno. Es una tarea también de los dirigentes y de los artistas y del país. Yo tengo mucha esperanza. Yo te he notado muy desesperanzada últimamente, querida, con nuestros correos electrónicos. Y yo, claro, yo estoy hecho de pura esperanza, digamos. Me brota por todas partes. Entonces, esas serían unas cosas. Menos miedo, menos rabia, más arte, más cuestionamiento de uno mismo, más firmeza y amabilidad en lo que uno piensa. ¿Quisieras agregar algo más? Es que yo estaba pensando de dónde viene el que yo sea un poco menos Esperanza. No sé si esperanzada, pero yo tengo menos ilusiones quizás. Que tiene que ver con... Es que vives acá. Una que vivo aquí, pero la otra es que yo creo que a propósito del tema de la violencia, a mí una de las cosas que más me preocupa es que la calidad de la relación de los padres con los hijos en este país todavía no mejora. Hay mucha gente que le pega a los niños con el pretexto de que los educa. Pero hay mucha más gente todavía que los descalifica, los humilla, los trata mal, también con el pretexto de corregirlos y educarlos. Entonces, cuando nos preocupa la violencia en la sociedad, lo que no podemos dejar de ver es que tenemos mucha violencia en la familia, mucho abuso. No es que una cosa siga de la otra, pero cuando tú puedes maltratar a los que son tu sangre, ¿qué cuesta maltratar un extraño o un enemigo o alguien que tú puedes deshumanizar? Entonces me parece a mí que mi preocupación va
porque tenemos una gran disociación, ¿no? Tenemos discursos muy adecuados, pero tenemos prácticas muy oscuras. En el país se ha destapado hace 10 años, más o menos, los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, a propósito de Caradima y de otros. Yo lo conocía a Caradima, tú sabes. Claro, Sí. pero la denuncia de eso, y gracias a la denuncia de eso, se ha podido encontrar que han habido cada vez más consultas a nivel clínico sobre los abusos, pero abusos transgeneracionales. O sea, tú encuentras la abuela, la madre, la hija, pero está consultando la hija, o está consultando la madre por la hija. De esas cosas no hablamos tampoco. Pero es un avance. No, claro. Es un avance que Pero es porque ese tipo de acoso... porque se denunció. Y por eso yo creo que la gente siente que es posible que tú le pongas nombre. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas en las que nos falta unir la relación entre los grandes problemas que tenemos como sociedad, de lo que le pasa a las personas, lo que pasa en la familia, que es la preocupación que tenemos los psicólogos. O sea, a nosotros nos preocupan las relaciones entre las personas y en eso trabajamos, que pueden ser en grupos, que puede ser en una familia, que puede ser en un curso. Hoy día tenemos mucha violencia entre los estudiantes y una facilidad muy grande para abusar. Y creo que de esas cosas tenemos que hablar también, porque si a ti te parece posible maltratar a tus cercanos, claramente tú no puedes pedir que la autoridad o las fuerzas policiales no maltraten. Tienes que educar desde el comienzo que hay un límite y que el límite no es el delito, el límite es un límite ético, que es el respeto que tú tienes. En realidad, para mi modo de pensar, el gran aporte que ha hecho los derechos humanos, que no hemos trabajado suficientemente, es invitarnos a un nuevo tipo de relación social. Ese nuevo tipo tiene que estar en la base, el reconocimiento de la dignidad de la otra persona. Entonces no te puedes permitir maltratarlo, bajo ninguna circunstancia. Y eso ni con un hijo, con el fin de educarlo, ni con un estudiante, ni con nadie. Ahora, ese tipo de propuesta yo creo que es muy radical, porque nos obliga realmente a respetarnos, cualquiera que sea tu ideología, tu posición política e incluso tus acciones. Lo que interesa es que el juez te condene, no que yo te haga la vida imposible. Sí. Yo quiero ir al tema de la literatura. Esto realmente es un enredo, pero bueno. Elizabeth fue elegida por nosotros para que trabajara con... Tú trabajaste con Glenn Close también, ¿no es cierto? No. Trabajaste con Sigourney, ¿no es Con la cierto? Sigourney. Pero cuando nosotros hicimos la película con Polanski de La muerte de una doncella, la Elizabeth trabajó con Sigourney Weaver en torno a esto, ¿no es cierto? Y hablamos mucho acerca de esto, porque la obra básicamente se pregunta, y por eso le fue tan mal en Chile, le fue tan bien en otras partes, pero se pregunta básicamente ¿qué hacemos con estas violaciones terribles de los derechos humanos? ¿Y qué hacemos con los que torturaron? Que no necesariamente sea el doctor ese, porque puede ser otro, pero que alguien la torturó a esa mujer, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué hacemos para que esa mujer, la víctima, no se quede para siempre como víctima y pueda salir de su calidad de víctima? Porque si no, nos quedamos siempre así, ¿no es cierto? Claro. Atrapadas siempre en el pasado. Y yo después de esa obra, yo diría que casi toda la obra literaria, que es totalmente desconocida aquí en Chile,
ha sido una exploración de, de esas preguntas más allá, ¿no? En una obra llamada Purgatorio estuve preguntándome cómo se hace cuando la relación de dos seres humanos son de dos seres que se han dañado terriblemente. ¿Cómo se perdonan entre ellos? ¿Cómo se perdonan a sí mismos, ¿no es cierto? Claro, porque muchas veces cuando uno hace algo terrible, lo primero que uno hace es hacer doler a otra persona, ¿no es cierto? Porque el dolor es tan terrible que tú terminas a latigazos con la realidad y con la persona a veces que más quieres. Y entonces estamos tratando siempre de buscar como modelos. Y una de las cosas que me han preocupado mucho a mí es que yo creo que nosotros, esta violencia y desmemoria no es de ahora nomás. No. Tendemos a pensar que es algo de la época de la dictadura, ¿no es cierto? Bueno, nos acordamos de la dictadura, no nos acordamos de la dictadura. Resulta que hay una desmemoria en Chile activa en la formación de la República. Claro. Si uno lee portales, uno se da cuenta que para hacer esto, el individuo importa y la sociedad importa un carajo, ¿no es cierto? El bien común, digamos. El bien común está en esta idea. Y así ha habido en la historia de Chile, es una lucha continua por esa dignidad de que hablas tú, ese respeto, ¿no es cierto? Y entonces, a mí pensando en eso, quiero contarles un poquitito la última novela mía que está por aparecer ahora, ya apareció en otros idiomas, pero ahora por fin aparece en castellano. Se llama Apariciones. Un joven norteamericano, a los 15 años, cumple los 15 y en ese momento, por algún motivo que no entiende, las fotos que le sacan, en las fotos que le sacan sale alguien de un pueblo originario. En vez de su cara aparece. Y le arruina la vida. Imagínense ustedes si ustedes de repente no tuvieran la posibilidad de que fotografiarse. Y si lo fotografían, los llevaría a algún tipo de instituto para empezar a preguntar qué piel tiene, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y no puede tener pasaporte, y no puede tener licencia de manejar, y pierde su polola, y una serie de cosas terribles le pasan. Y él va descubriendo cuál es el origen de esto. Es decir, qué es lo que hay en el pasado suyo que haga que este fantasma se haya apropiado de su cara, básicamente. Y termina yendo a Tierra del Fuego, a Patagonia, a Punta Arenas. Y pienso, ojalá regalarle al presidente electo una copia. Y él descubre ahí, o yo descubro por él, digamos, una cosa así, cuál es el modelo. Porque tú no puedes reparar eso. No podemos traer de vuelta a los desaparecidos, no se puede. No podemos, dice, hay cosas que son irreparables. Yo creo que hay que entender eso, ¿no? Y hay cosas en esta sociedad que son irreparables. Y hay que reconocerlo y vivir con ello. Vivir con la ambigüedad y terror de eso, ¿no es cierto? De que hemos sido incapaces y que debido a los problemas que tuvo la sociedad, terminamos con estos problemas, que no podemos solucionarlos. No hay una solución definitiva a esto. Hay solamente avance en el sentido que hemos estado diciendo. Pero él encuentra un modelo. Y el modelo es ponerse él o terminar él en la misma situación de indefensión de ese joven que fue llevado a un zoológico humano en Europa en el siglo XIX. Lo descubre a través de eso. Es una novela de detective, ¿no es cierto?, de buscar cuáles son los orígenes de esto. Pero yo creo que una de las cosas que yo mencioné, lo que hacía falta abolir, digamos, rabia, miedo, etcétera. Pero no hemos hablado, aunque Elizabeth habla de eso, el respeto. Yo creo que detrás del respeto lo fundamental es la empatía y la solidaridad y la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. La capacidad de entender cómo es la otra persona. Por eso hablaba del arte, porque el arte es la gran manera, pese a la literatura, ¿no es cierto? La pintura también, evidentemente, pero la música. Pero la literatura es una manera en la cual nosotros vivimos personas inexistentes y a veces lloramos mucho más por la muerte de Anna Karenina que por la muerte de la persona del verdurero de la esquina, ¿no es cierto?
esa capacidad de entrar a la otra persona, lo que yo llamo la imaginación compasiva, creo que nos hace falta trabajarla mucho. Por eso digo, dinero al arte. No, de verdad, hace mucha falta eso. Porque, voy a decirlo, mientras más artistas, menos psicólogos. Menos psicólogos en el sentido de que menos psicólogos haciéndose cargo de gente que se siente mal en su propia piel, que es terrible. Es terrible una persona que se siente mal consigo misma, ¿no es cierto? Qué mal gasto, qué pérdida terrible de... No hay nada peor que una vida malgastada, ¿no es cierto? No hay ninguna vida enteramente malgastada. Pero cuando hay tanta potencial, todos los Mozart, por favor, que mueren de hambre en las poblaciones, o en la rabia, o en el miedo. Entonces yo creo que, lo digo no por abolir la condición de psicólogo, ya que los quiero mucho, sino digo que yo creo que ustedes estarían mucho más felices que hubieran menos enfermos, o problemas con problemas, ¿no es cierto? Y creo que a más arte, menos problemas en ese sentido. Ahora, es posible que yo me equivoque, porque claro, está el caso justamente del doctor que le encantaba a Schubert, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, no es garantía de que el arte va a cambiar a los seres humanos. Al contrario, los peores seres humanos han creado el mejor arte de repente, como Wagner, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es fácil tampoco esto, pero pienso que en general sí. En general, deberíamos nosotros invertir mucho en la creatividad personal, especialmente de los niños, y respetarles. Y esa misma gente, extrañamente, que maltrata a sus hijos, se enorgullece de los dibujos que hacen, de las canciones que hacen, los cuentitos que hacen, y los chistes que hacen, y las performances que hacen. Claro, ¿no es cierto? por supuesto. Elizabeth, parte de lo que Ariel dice me hace pensar en las suaves y las ardientes cenizas, ¿no? Y también en otro texto que tú tienes que hablas de víctimas a ciudadanos, ¿te acuerdas el que publicamos en francés? Sí. ¿Cómo podrías retomar, a propósito de lo que Ariel plantea, esas ideas? Es que yo creo que después de haber investigado 2 siglos de la historia de Chile sobre cómo los chilenos han resuelto previamente los conflictos, es terrible, fueron como 5 años de investigación para resumir en que la paz social de este país se ha fundado en la impunidad de los crímenes mayores y menores. Y entonces, en la medida en que víctimas y victimarios desaparecen al desaparecer el delito con una amnistía, tú en realidad haces borrón y cuenta nueva y empiezas de nuevo. Eso funciona en el país bien o mal, regular, con resistencia, con rabia, con muchas cosas, durante 2 siglos. Pero precisamente yo hoy día estaba pensando, me junté con una compañera de trabajo y le conté lo que íbamos a hablar. Y para mí una de las revelaciones que tiene esta búsqueda de cómo tú transitas de víctima a ciudadano está en los escritos de Louis Joannet, que es un magistrado francés que trabajó inicialmente, precisamente sus primeros años como abogado, defendiendo los argelinos que eran reprimidos, digamos, por haber sido anticolonialismo francés. Y él en sus memorias dice que la lucha de los chilenos contra la impunidad, en el exilio sobre todo, le abrió a él una veta que nunca había pensado. Y es que la ruta de la reparación de lo irreparable consiste en que tú no hagas borrón y cuenta nueva, sino que hagas verdad, hagas justicia, la más que puedas. Comunidad. Claro. Hagas comunidad con eso. Y que tú puedas, en realidad, cuando una sociedad se hace cargo, quitarle la carga a las víctimas de ser ellas los portavoces de la desgracia. Cuando el conjunto de la sociedad lo asume como su responsabilidad,
Y por eso él propuso el año 97 en Naciones Unidas una propuesta muy interesante, que es decir, mire, aquí no busquemos más la impunidad y las amnistías. Al revés, la reparación radica en la lucha contra la impunidad, en el reconocimiento de las víctimas, en nombrar lo que les ocurrió, en poder buscarlos para que se puedan integrar, no como víctimas en la sociedad, sino que como las personas activas y participativas que fueron, por la razón por la que fueron perseguidos, y que puedan encontrar el lugar que más les acomode, pero que no tenga que ser desde estar permanentemente siendo las víctimas y siendo los portavoces de esa desgracia. Ese planteamiento fue acogido por Naciones Unidas y yo diría que esto fue el año 97, hasta hoy casi todo el mundo se le ha olvidado que eso fue la idea de este hombre que lo pensó desde Argelia, pero que lo pensó desde Chile. Y quizás con quién habló, yo no tengo idea. No, ¿no? sí, habló con muchos exiliados chilenos, Claro. y lo conocimos muy bien a él. Claro. Hablamos mucho con él. Y yo me acuerdo que hace... Creo que Pepe Salaqué también habló con él cuando él salió. Claro, pero Conversó con él, también sí. Roberto Garretón. Roberto Garretón también, sí. Y entonces para ellos era novedoso el que este señor dijera, pero ustedes son los que han pensado esto. Y como que nosotros no nos habíamos dado cuenta que en verdad lo que él reconoce es que aquí se produjo una inversión del paradigma de la paz social, ¿no? Que la paz social era la impunidad compartida. En la historia de Chile esto fue antes de 1810 y después de 1810, y entonces se empieza a proponer la idea de hacer verdad, de hacer justicia, de reparar. Y es algo que, por cierto, no termina ni con una ley, ni con una pensión, ni con un monumento, ni con las piedras que hablen. Implica construir una forma de relacionamiento distinto entre nosotros. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que esta es una tarea para los próximos 50 años. Por lo menos. Claro. ¿Sabe, Elizabeth? Yo iba a decir que me parece, evidentemente me parece, que es exacto, lo más importante que se ha dicho hoy es eso. Si la gente que tiene problemas con los derechos humanos y la memoria entendiera que lo que se busca es la liberación de ellos Pero por cierto, del fantasma. claro. Es decir, está siempre visto como una especie de acusación a aquellos que hicieron cosas que fueron cómplices. Claro. Yo me acuerdo cuando yo fui a un programa de televisión, que después no me invitaron más, pero yo dije, estaba con un diputado, ya no me acuerdo quién era, le dije, mira, lo único que yo quiero preguntarte a ti es lo siguiente. ¿Te acuerdas que lo hablamos esto? Yo quiero que tú me digas cuándo supiste que torturaban en Chile. No, pero es que yo siempre estuve en contra. No, dime, si siempre estuviste en contra, dime exactamente ¿cuándo lo supiste. Porque lo fundamental acá es saber que tú reconozcas eso, y vas a tener un alivio inmenso, porque vas a decir, supe que torturaban, y por la cresta no hice nada, y no solamente eso, me alegré de que torturaran a esa gente. Porque el enemigo me iban a torturar a mí, me iban a violar a mi hija, me iban a mandar a Cuba, cualquier cosa podía pensar. Entonces, la liberación de las víctimas de llevar eso y de que sea de la comunidad es la liberación y la posibilidad de una derecha democrática. Pero por supuesto. Que yo lo he dicho y la gente me dice, pero ¿cómo? Sí, lo peor que ha pasado respecto a Kast es la destrucción de la posibilidad de una derecha democrática, porque yo creo que hace falta. Yo soy lo menos conservador que existe, digamos, pero yo quisiera tener una conversación con la gente que cree en las palabras de Burke, ¿no es cierto? Que es de una tradición, y que de esa tradición hay mucho que aportar y que conversar. Pero yo no quiero gente que sea troglodita, ¿no es cierto? Porque no puedo conversar con alguien que me dice,
no hubo tortura, o yo no supe que se torturaba, o yo soy inocente. Porque yo, fíjate, no soy inocente. Yo sé las cosas que yo hice mal. Y si he evolucionado, es porque precisamente he reconocido eso, ¿no es cierto? No soy ningún santo. Pero creo que plantearlo de la manera de que esto es para el bien de todos en el país, de que esto es una tarea comunitaria y que tienen que juntarse con nosotros, es muy importante. Ahora, eso no se puede hacer sin abolir la rabia y el miedo a la vez, ¿no es cierto? Oye, no es posible, me encanta la música, pero... No sé si es posible que no, porque están más allá de donde estamos nosotros. Al ritmo de esta música, quería proponer... Vamos a bailar. Antes de bailar, quería proponerlos en el tiempo que nos queda, invitarles a ustedes aquí presentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a Ariel o a Elizabeth, tenemos un micrófono aquí instalado. Tienen que acercarse con vuestra mascarilla y pueden preguntar, pueden unirse a esta conversación tan contenta y privilegiada que hemos tenido y que queremos compartir también con ustedes que están acá en este momento. Invito a quienes así lo sientan y con toda comodidad que podamos también sumarnos a esta conversación, a este intercambio que nos han regalado Ariel y la Elizabeth. Por favor, José. ¿Esto está lleno o no? Porque no, ya tengo la impresión de que ya a esta altura está... Gracias, muchas gracias, Marcela. Si yo no me voy a volver la máscara después porque... Muchas gracias. Muchas gracias, querida, gracias. Allá hay otro micrófono, a lo mejor ese sirve. No. Pero hay que prenderlo. No. Tenemos este disponible acá también, no sé si... Ahora sí ya está. Gracias. José Manuel. Gracias por la oportunidad de hacer una muy breve pregunta. Más que pregunta, yo creo que es quizá un comentario que me gustaría de ustedes. Y mi comentario, lo que me gustaría que comentaran es sobre personas que todavía tienen mucha rabia y que no necesariamente vivieron ellos o ellas directamente estos hechos de violencia. Yo quizás lo hablo un poco por parte mía, porque mis papás vivieron y mi mamá vivieron muchos eventos horribles de violencia durante la dictadura y se quedaron acá. Y como que siento que heredé también un poco de esa rabia. No sé qué piensan ustedes al respecto de esa rabia. Eso. Oye, lo primero que puedo decir es que con razón te llega, porque hay una serie de estudios epigenéticos que indican que de generación en generación, incluso los nietos, genéticamente reciben los traumas de los abuelos, de los bisabuelos. Por lo tanto, es cierto eso. Ahora, reconocerlo es el camino a la paz interior, digamos, ¿no es cierto? Porque no es agradable estar. Digamos, la rabia sirve mucho. La rabia sirve mucho para sobrevivir, pero no sirve para vivir. Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Y si estamos nosotros en etapa de vivir, entonces tenemos que tratar de trabajar lo más posible eso, ¿no es cierto? Es un cliché para trabajar el amor, digamos, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Pero tú, Elizabeth, sabes de esto algo, digamos. Bueno, yo creo que es parte del problema que tenemos, ¿no? Porque cada familia ha tenido la capacidad de procesar o no procesar, de hablar o no hablar. Y cuando no se habla, los niños respiran las emociones que ocurren. Y los niños sí sienten lo que está pasando, aunque no lo puedan entender completamente. Me parece a mí que
lo que sabemos hacer los psicólogos es poner las cosas en palabras, ¿no? Yo creo que es una gran cosa que uno pueda decir, yo sentí la rabia, he vivido la rabia, todavía tiene sentido para mí, porque es el punto de partida para poder trabajarla. De otra manera, ay, Dios mío, eso se nos va a venir encima. Yo te voy a proteger. No, gracias, pero... No, porque yo creo que lo que pasa es que aquí se han cometido muchas injusticias, pero para mí la cuestión más violenta es cuando se trata de homologar la pérdida de la vida con la pérdida de bienes materiales, o el daño que genera en tanta gente. La Comisión Valech reunió alrededor de 38.000 declarantes, pero según la cifra pura y dura entregadas por el propio régimen en la época, nos llevaría a pensar que el registro de la Valech es un subregistro y que muy probablemente ya en el año 75, en marzo, el ministro del Interior de la época, que era el general Raúl Benavides, reconoció 41.000 presos y la Valech logró reunir 38.000. Y eso que estamos hablando, marzo del 75, tenemos todo el 75 y después la Vicaría tenía alrededor de 13.000 casos más. Pero todo el 75 es un año no registrado en esa cifra por nombrar algo, o sea, si nosotros estamos pensando 41.000 o 61.000 u 80.000 personas que sufrieron situaciones indecibles, que eso no tenga repercusión sobre sus hijos, sus hermanos, su familia, sus padres, sus sobrinos, es una ilusión. Yo creo que, pero como es algo de lo cual no hablamos, no tiene cómo reconocerse que esto no es un asunto privado, no soy yo o mi padre o mi madre las personas con alguna patología que no logran superar esta situación. Porque lo que ocurre cuando no hablamos en la sociedad de estas cosas es que todo se nos devuelve como un asunto íntimo, privado, personal. Y no es privado. Y eso yo creo que por más que se hayan hecho reconocimientos públicos en las comisiones de la verdad y en la Valech y en la mesa de diálogo, es muy insuficiente para el volumen de impacto, porque cuando estamos pensando en 80.000, no estamos pensando en la gente que sufrió los allanamientos, no estamos pensando en las personas que fueron detenidos por horas en las protestas, etcétera. O sea, el nivel de violencia que se vivió en términos personales, en los cuerpos de las personas, es gigantesco. Y de eso no hablamos. Ya hace muchos años, la Patricia Verdugo escribió un libro que tiene que haber sido en el año 2000, probablemente, que era De la tortura no se habla, a propósito de la denuncia de Felipe Agüero, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto nodal, cuando los problemas de represión y de sufrimiento causado a personas y familias, en el campo fueron expulsados más de 30.000 gentes de la reforma agraria, que quedaron sin tierra, sin trabajo, sin nada. Y sin asilarse. Y sin asilarse. Claro, no sabían. No era parte de su horizonte. No, pero ya se había terminado el asilo, sí. Porque la expulsión de la reforma agraria fue muy al inicio unos pocos, pero después fue sistemáticamente hasta llegar a 30.000. Entonces, y si pensamos en los exonerados tan denostados, o sea, cuánta gente después nunca más volvió a tener un trabajo estable durante 15 años. Los relegados, por ejemplo. Claro, entonces, ese nivel el volumen, digamos, de violencia que ha sido tramitada como un asunto privado hasta el día de hoy,
es una cuestión muy... está todavía entre nosotros, porque no es privado, ¿no? Mira, quería decir una cosa respecto a esto. Se habla mucho del asunto de la delincuencia. Y yo me acuerdo de haber hablado con el arzobispo Tutu cuando yo estuve allá en Sudáfrica, digamos, y después también en Washington, porque él era personaje en una obra teatral mía, así que éramos muy amigos. Y él me decía que el problema de la impunidad era que cuando se veía que la gente más importante no le pasaba nada, cuando pasaban cosas terribles, ¿por qué una persona que está muriéndose de hambre no quiere agarrar una pistola e irse a robar o hacer narcotráfico? Termina contaminando y contagiando la sociedad entera. La impunidad no es una cosa de unos cuantos ahí, sino que da un ejemplo de falta de responsabilidad cívica hacia los demás y de respeto hacia los demás. Y por lo tanto termina una sociedad, de hecho, disasociada, como dices tú, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay que pensar que aquellos que hoy se refugian detrás de sus murallas y su sistema de seguridad y sus guardias de seguridad, y que dentro de poco van a empezar los secuestros, ya están empezando los secuestros, como en México, ¿no? Cosas así, que esto no es solamente fruto de la impunidad y de la dictadura y todo eso, porque por eso es una reducción absurda, ¿no es cierto? Pero que eso es parte del fenómeno. Por lo tanto, de nuevo, la única manera de liberarse de esa violencia es que esa violencia la reconozcamos y tratemos entre todos de decir, hay que mirarla de frente. Si no la miramos en el espejo nos va a devorar. Hoy quería decir una cosa más, Elizabeth. Cuando tú dijiste acerca de los crímenes contra la propiedad, ¿no es cierto? Maquiavelo decía que la gente perdona siempre o puede perdonar algo que se le hace a sí mismo o a sus semejantes o a sus familiares. Nunca perdona algo que le hagan a su propiedad. Tenemos acá alguien más que quería... Por favor, adelante. Gracias. Ricardo Level es mi nombre. Yo quiero dejarlo como pregunta quizás, o como hipótesis, no sé, la importancia de que hay diferentes narrativas sobre la historia, ¿no es cierto?, reciente de Chile, del pasado, ¿no? Pero cuán importante es que se establezca un relato y que para este relato la figura pivotante, diría yo, es el Estado, que el Estado se haga cargo de un relato unívoco, o sea, un relato en que no se entiendan simplemente las narrativas como tipos de ficción o como diferentes perspectivas o como diferentes experiencias nomás, sino que se entienda que hubo un relato, que hay un relato que refleja lo que ocurrió, sino de otra forma, cómo me sentiría yo amparado como ciudadano de una u otra forma. Lo digo quizás en el ejemplo, mi experiencia, porque yo creo que aquí la historia y la experiencia son correlatos y la experiencia tiene un peso muy importante, la experiencia de alguien que ha tenido pérdida. En mi caso es mi familia. Mataron a toda mi familia, fuera de mi padre, en Alemania, en distintos lugares, en Francia, etcétera, en el periodo del nazismo. Pero debo decir, yo viví en Alemania 28 años, vivimos, y yo me sentí seguro porque yo hasta el día de hoy me siento amparado por el Estado alemán porque existe un relato histórico y existe una ley contra el negacionismo. Y esa ley se cumple a cabalidad, con suspensión de cargos públicos si alguien niega ese relato o incluso multas y cárcel, ¿no? Eso se vio con Le Pen, que negaba, decía que en realidad esto era una jugarreta de los polacos para los turistas, esto de mostrarles Auschwitz, ¿no? Y
una de las integrantes del Parlamento Europeo pidió la suspensión y Le Pen, creo que en ese tiempo, 6 meses estuvo suspendido. O sea, yo creo que eso es importante y creo que sería una labor para el futuro gobierno de que se crea una ley contra el negacionismo. Eso quería solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Elizabeth. Yo creo que a mí me parece que es una aspiración necesaria el que podamos concordar en los hechos, al menos. Que yo creo que es parte de lo que esta sociedad ha ido construyendo en estos últimos 30 años. Pero lo que no hemos logrado concordar es en la interpretación, porque la interpretación política vuelve al origen y a la justificación de lo realizado. Entonces, a mí me parece que tenemos un problema muy, muy serio. Es un problema que se generó en la mesa de diálogo donde yo estuve y donde el gran esfuerzo que hicimos varios fue concordar con las Fuerzas Armadas que los hechos habían ocurrido efectivamente. Porque la primera línea de defensa era decir, esto no existió, esto es imaginario. Entonces, cuando un país logra concordar en los hechos, pero toma como 30 años concordar en los hechos, lo que tendríamos que concordar es en los valores que como sociedad pueden sustentar la interpretación de esos hechos. Para mi manera de pensar, la matanza de 425 campesinos desde Atacama hasta Puerto Montt, porque no hay más, ni para el sur ni para el norte, muestra la venganza por la reforma agraria y hace pleno sentido en lo que dices tú con respecto a la propiedad. Pero sería una manera, yo diría, muy simple de verlo así, porque también la propiedad era no solo sinónimo de poder económico o político, sino que también era un elemento de identidad. Y yo creo que hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que investigar y trabajar y pensar, porque debemos aspirar a tener no solamente concordancia en los hechos, sino que un reconocimiento del valor de la vida humana por encima de la propiedad y por encima de lo simbólico que puede ser la tenencia de la tierra. Yo quiero comentar lo que había dicho el amigo que acaba de hablar, ¿no es cierto? Diciendo, es una aspiración, y yo creo que la rabia, la desazón fundamental de los pinochetistas es que esta la ganamos. ¿Sí? La narración general la ganamos. La ganamos, no digo la ganamos la allendista, ganamos nosotros el hecho de que hubo un gobierno democrático, por mucho que ellos hayan dicho que era un gobierno totalitario, era un gobierno democrático, fue derrocado ilegalmente. Ellos crearon una situación terrible de violación de derechos humanos y ahora estamos nosotros en una situación de tratar de que nunca se repita más eso. Yo creo que eso, la gran mayoría del país lo acepta. Por lo tanto, esa narración está. Ahora, quiero decir algo que tal vez sea controversial, pero la razón por la cual puede haber una ley como el negacionismo, yo creo que sería muy bueno hacerlo, aunque tengo un problema con eso que lo voy a decir inmediatamente. La razón por la cual se pudo tener una ley como esa es porque hubo una derrota del ejército alemán, del ejército nazi. Y digamos las cosas como son, nosotros decidimos mayoritariamente como resistencia llevar a cabo una lucha democrática no violenta y no insurreccional. Insurreccional podía ser desde el punto de vista de la población, etc. Pero no insurreccional desde el punto de vista de la derrota del ejército. Que no la derrotamos el día 11 de septiembre del 73 y no lo derrotamos el día 11 de marzo del 90, tampoco, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se dio fue el pacto, como el pacto que se dio en España y en otras partes, ¿no es cierto? Y que tiene como consecuencia esta ambigüedad, porque hay enclaves de poder que todavía existen.
Y por lo tanto, y son los mismos enclaves de poder que están tratando de que Boris le vaya mal. Claro. ¿Ya? Son los mismos, los sospechosos de siempre son. Entonces, hay que entender de que aunque hay que lamentar el hecho de que uno no haya derrotado el ejército, hay que celebrar el hecho de que no entramos nosotros en una guerra fratricida con respecto a ese ejército, ¿no es cierto? Pese a que algunos se lo hicieron y no le faltó razón para hacerlo. Yo estoy en contra de eso porque creo que no ayudó, pero desde el punto de vista de entender que este es el costo social de la democracia que tenemos, que no es una democracia perfecta, pero que está perfeccionándose y que con esta constitución es posible que se termine finalmente la transición, ¿no es cierto? Entonces, quería decir que hay que entender la complejidad histórica de eso. Ahora, respecto al negacionismo, ya, yo creo que estoy por aislarlo lo más posible, pero soy una persona que cree en contra de todos los demás, tal vez, en la absoluta libertad de expresión. Es decir, yo no creo que sea bueno que alguien que es negacionista se lo encarcele por ser negacionista. Yo creo que lo que hay que hacer es derrotarlo en el campo de las ideas, de las emociones, de la historia, de las razones. Es complicado esto, porque estamos en un momento de los fake news y de estas cosas. Es muy complicado el momento. Acaba de escribir un largo ensayo sobre la censura para el New York Review of Books en Estados Unidos. Y si tengo que quedarme, me quedo con la libertad de expresión para el adversario, especialmente para aquellos con los cuales no estoy de acuerdo. Porque o tenemos razón o no tenemos razón. Y tenemos que ser capaces de convencer y no de vencer nomás, como hablábamos con el amigo Mata antes de que muriera. Gracias, Ariel. ¿Alguna última pregunta, algún último comentario de las invitadas y los invitados que nos acompañan? ¿No? Entonces vamos a ir cerrando. Oye, ¿yo puedo decir algo sobre Jaime Guzmán? Antes de cerrar, Quiero terminar algo más sobre Jaime Guzmán. Quiero contarles. Quiero contarles por lo siguiente. Esto ocurrió debe haber sido por ahí, por mediados julio del 1973. Y no era una persona en el mundo que yo detestara más que Jaime Guzmán, digamos. No quería hacerle daño, pero... Y yo estaba militando y haciendo un montón de cosas, y me había comprado un abono para escuchar los cuartetos de Beethoven en el Teatro Oriente. No sé si ahora se llama el Teatro Oriente, el mismo teatro, el que está Pedro Aldivia. Nescafé de las Artes. Nescafé de las Artes, bueno. No, estoy hablando del de Pedro Aldivia. Está al lado del Tabelia ahí, ¿no es cierto? Por ahí. Entonces, Tabelia, no, perdón. Del Hotel Orly, cerca de acá. Entonces, me siento a gozar del cuarteto número 15, que para mí es ya lo sumo de lo que existe. Y yo estoy acá. Y Jaime Guzmán, que era melómano, se sentó allá y suspiraba y gozaba. Esto es julio del 73, digamos, ya insurreccional contra la UPR. Y yo tuve que irme para no estrangularlo, ¿no es cierto? Y sin embargo, años más tarde, esa fue una de las razones por las cuales escribí La muerte de la doncella. Porque dije, lo terrible es que a Jaime Guzmán le guste, como me gusta a mí, el cuarteto de Beethoven. Es decir, lo terrible no es que es un animal, una bestia, un monstruo, sino lo terrible es que es un ser humano. Es decir, yo comparto con él esto y hay otras cosas que yo comparto con él. Y por lo tanto, para mí, el problema central de mi existencia realmente es cómo puedo compartir, qué círculos concéntricos puedo compartir con mis enemigos, mis adversarios, para no estrangularlos, para no tener que levantarme de la sala, para poder escuchar eso, ¿no es cierto? Y por eso puse que el doctor ese le gustaba a Schubert, porque qué terrible que le encantara a Schubert, igual que a la persona que estaba violando.
violando, digo, físicamente violando, no estamos sexualmente violando, además de torturándola. Entonces, yo vuelvo a decir que creo que una de las tareas fundamentales nuestras. Déjame decir una última cosa y con eso sí me callo. Sigue hablando, ¿no? Cuando yo supe que iban a publicar yo no siempre viví en el exilio. Yo me volví acá y me fui porque no pude soportar el país, o el país no pudo soportarme a mí, pero me fui, pero me volví para quedarme, como a ti te consta, ¿no es cierto? Cuando yo supe que iban a publicar el informe Rettig, ¿no es cierto? Yo fui donde Viera Gallo y fui donde varios otros. Y les dije, lo que hay que hacer aquí es el día en el cual se publica ese informe, el presidente y cada uno de los senadores y cada persona que tiene poder en el centro y la izquierda, vayan donde la persona que más han dañado y le digan y le pidan perdón. Y creyeron que estaba tan loco como cuando sugería yo pasear un elefante por la Alameda para decir cuán grande era el Mapu, o por ejemplo, sugerir que todos juntos nos acordáramos al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de que Pinochet desapareciera. Pero de nuevo yo creo que tenía razón. Porque dije, lo que aquí hace falta es que se entienda que esto no es un asunto del Estado, es un asunto de la comunidad. Y es un asunto de que cada uno vaya y diga, yo te hice daño a ti, perdón, no quise hacerte daño, o no te voy a volver a hacer daño. Que si pudiéramos nosotros, es decir, ese gesto de parte de Elwin, de parte de todos, ¿no? Que vaya, porque a todos le hemos hecho daño a alguien, por Dios, ¿no? Y yo creo que eso es un error muy grande de concepción, además, de una especie de estatismo nuestro, de suponer que el Estado va a suponer las cosas. Pues decir que es negacionismo vamos nosotros a solucionar. Vamos a solucionarlo nosotros derrotando cada negacionista uno por uno, yo creo. Ahora, el problema es que ¿qué pasa si toman el poder? Si Kast toma el poder, ya hay otra cosa. Pero quería agregar estas anécdotas porque esta es la primera vez en 10 años de que yo hago algo público. Yo no hablo públicamente en Chile. Estoy tratando de hablar públicamente poco afuera también ya. Pero quiere decir que entonces me estoy sacando todas las anécdotas. Muchas gracias, Ariel. Bueno, queremos agradecerte muy especialmente, además con esto que nos has regalado a Biodemos, ¿no? Primera vez en 10 años que cuentas, ¿no? Que hablas públicamente. Agradecer a Elizabeth también, creo que quienes hemos estado hoy día acá, en esta semana de Biodemos y hoy día en este minuto acá, escucharles, verlos conversar, además entre ustedes, hacer recuerdos de anécdotas. Que nos queremos tanto. Sí. Esa amistad entrañable que tanto se nota, ese cariño, ese compañerismo de rutas, ¿no?, compartidas, y que nos hayan podido hacer parte, les queremos agradecer muy especialmente. Creo que, como decía al principio, las nuevas generaciones de investigadoras y de investigadoras que hemos tratado de aprender también de lo que ustedes hicieron, no solo al investigar, sino que también al transitar por las rutas, ¿no?, con amabilidad, con cariño, con amistad, con diálogos, con diferencia. Creo que es un gran momento, así que pido un gran aplauso y muchas gracias nuevamente. Con esto cerramos. Gracias, Ariel, nuevamente. Gracias, Elizabeth. Y están invitados ahora de parte de Biodemos a un vino de honor. Muchas gracias también a todos quienes estuvieron y nos acompañaron acá. Gracias.